Saludos a todos. Señores, el objetivo es ayudarlos en la comprensión de qué es un factor de conversión unitario y cómo lo usamos en la conversión de unidades de diferentes magnitudes. Entonces, empecemos diciendo que un factor de conversión pues es simplemente la relación que existe entre unidades de una misma magnitud. Entonces, si podemos leer ese que tenemos aquí, nos dice que un metro equivale a 100 centímetros. ¿Listo? Por lo tanto, es lógico suponer que 100 centímetros pues también van a equivaler a un metro. Ahora, si nosotros dividimos en un extremo de la igualdad por 100 centímetros y en el otro extremo también por 100 centímetros, observen que en este extremo derecho nos queda 100 centímetros sobre 100 centímetros y pues 100 centímetros dividido entre 100 centímetros pues equivale a 1. Por lo tanto, si leemos un metro sobre 100 centímetros, nos queda que esta fracción equivale a 1. Como esa fracción equivale a 1, pues a eso se le denomina factor unitario. De la misma forma, podemos tener lo siguiente. En la misma igualdad del mismo factor dividimos en un extremo por un metro y en el otro extremo de la igualdad también por un metro. Observen que ahora en el lado izquierdo nos queda un metro sobre un metro y pues eso quedaría también igual a 1. Ahora pues esa es la definición básica de lo que es un factor unitario. Un factor unitario no es más que una fracción, ¿cierto?, que equivale a 1. Una fracción entre unidades de medida de una misma magnitud. Ahora veamos ejemplos de cómo usarlos. Ejemplo 1. Nos dice convertir 245,327 centímetros a metros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que se hace es colocar la magnitud o la cantidad de partida, que en este caso son 245,327 centímetros. Ahora, esa unidad la debemos llevar a la unidad metros y lo que vamos a hacer es utilizar el factor que vimos anteriormente. Observen, un metro sobre 100 centímetros y se debe colocar de esta forma. ¿Por qué? Porque recuerden que la unidad que debemos cancelar son centímetros y la unidad que me piden llegar son metros. De esta manera puedo cancelar centímetros con centímetros y la unidad que me va a quedar son metros. ¿Por qué? Porque centímetros sobre centímetros es 1 y solo me va a quedar la unidad que requiero, que son los metros. La operación es simple, se multiplica 245,327 por un metro y el resultado se divide entre 100. Esa división nos daría 2,45327 metros. Ya tendríamos la equivalencia. Entonces ahí ya convertimos centímetros a metros. Observemos este ejemplo 2 para la magnitud masa. Nos piden convertir 25,4 miligramos a kilogramos. ¿Sí? De las tablas de conversión uno puede obtener varios factores de conversión y utilizarlos tantos como queramos para llevar a la unidad que requiero. Observen aquí, me dice que un gramo equivale a 1000 miligramos y que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Observen que son dos factores de conversión, pero ninguno es directo entre miligramos a kilogramos, pero los podemos utilizar ambos para llegar a esa unidad requerida. ¿Cómo? Observen lo siguiente. Ponemos el dato de partida que son 25,4 miligramos. Ahora, debo cancelar la unidad miligramos. ¿Cuál de estos dos factores me sirve? El primero, el que un gramo equivale a 1000 miligramos. Y lo ponemos de tal manera que podamos cancelar la unidad miligramos. Observen aquí, cancelamos miligramos con miligramos y llevaríamos nuestra cantidad en gramos, pero eso no es lo que nos piden son kilogramos. Entonces utilizamos el segundo factor, ahí mismo multiplicando por un kilogramo que equivale a 1000 gramos. ¿Por qué así? Porque el gramo que está en el numerador se puede cancelar con el gramo que queda en el denominador. ¿Ven?
y observen la unidad que nos quedó kilogramos. De esa manera estamos seguros de que las operaciones o que nuestra conversión quedó correcta, porque nos quedó la unidad requerida, que eran los kilogramos. Al hacer las operaciones 25.4 por 1 y por 1 kilogramo, y el resultado de eso se divide entre el producto, entre la multiplicación de 1000 por 1000, que es 1.000.000. Al hacer esa división nos queda que 25.4 miligramos son lo mismo que 2,54 por 10 a la menos 5 kilogramos. Veamos un ejemplo ya de un problema que también se pueden resolver con factores de conversión. Observen que nos dicen lo siguiente, nos dicen cuántos minutos tarda la luz solar en llegar a la Tierra. La distancia del Sol a la Tierra es de 93 millones de millas. La velocidad de la luz es de 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, observen que nos están dando una distancia de 93 millones de millas, que lo podemos escribir así, 93 millones de millas, que sería nuestro dato de partida. Y nos dan otra relación aparte, ¿cierto?, sobre la velocidad de la luz, que son 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero antes de eso expresemos estas unidades de millas, que es un número bastante grande, 93 millones. Vamos a expresarlo en notación científica. Entonces, pues eso nos da 9,3 por 10 a las 7 millas. Ese sería nuestro dato de partida. Ahora, nos da una relación adicional, la relación de la velocidad de la luz. Nos dice que 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esto que está ahí, esa relación, miren las unidades, metros y segundos. Nos dice 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. Tiene un significado como un factor de conversión. ¿Cuál es ese significado? Observémoslo aquí. Pues sencillamente que la luz en un segundo de tiempo estará avanzando 3,00 por 10 a la 8 metros. Y pues si ustedes ven cómo queda la notación de esta expresión, pues no es más que un factor de conversión que nos permitiría pasar los segundos a metros o los metros a segundos, dependiendo de lo que vamos a requerir. Entonces, como el dato de partida está en millas y lo que nos están pidiendo son los minutos que tarda la luz en llegar al planeta Tierra, entonces eso es tiempo. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Aquí tenemos dos problemas adicionales. Observen los datos de nuestra velocidad de la luz. El tiempo está en segundos y la distancia está en metros, pero nuestro dato está en millas. Por lo tanto, debemos llevar previamente las millas a metros para poder utilizar este factor de conversión, y necesitamos uno adicional que nos permita llevar los segundos a minutos, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, de las tablas de conversiones obtenemos que nos dice que una milla equivale a 1609 metros y que un minuto pues equivale a 60 segundos. Ese pues se supone que todos ya debemos estar familiarizados con este último factor de conversión. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Es sencillo, es la misma operación. Necesitamos llegar al tiempo en minutos y tenemos tres factores de conversión. Simplemente es ordenarlos de tal manera que cancelemos unidades y lleguemos a la unidad requerida. Entonces empezamos con nuestro dato de partida, que son 9,3 por 10 a las 7 millas. Ahí está, esa unidad es la primera que debemos eliminar. Por lo tanto, para poder eliminar esa unidad, el primer factor es que me relaciona millas con metros. Entonces veamos cómo lo ubicamos. Aquí quedó. Entonces, para poder cancelar millas nos toca poner la milla en la parte del denominador, en la parte de abajo, para poder cancelar millas con millas. Observen que ya nuestro dato iría en metros. Ahora, ¿qué factor de conversión me permite pasar los metros a unidades de tiempo? Entonces voy con la velocidad de la luz, la de acá. Observen que ya nos dijeron que en un segundo la luz recorre 3,00 por 10 a la 8 metros. Entonces utilizo eso como un factor de conversión y lo coloco de la siguiente manera.
un segundo sobre 3,0 por 10 a la 8 metros. Y observen que ahora podemos cancelar metros con metros y llevaríamos nuestra magnitud ya en segundos, que son unidades de tiempo. Pero ¿qué sucedía? Que nos pedían no los segundos sino los minutos. Entonces aplicamos el último factor de conversión, ¿cierto? Y nos queda de la siguiente manera: 60 segundos en la parte del denominador y 1 minuto en la parte del numerador. De esa manera podemos garantizar que cancelamos segundos con segundos y observen que nos queda la unidad minutos. Al hacer las operaciones nos quedaría 9,3 por 10 a la 7 multiplicado por 1609 y multiplicado eso por 1 y por 1, pues no hay mucha necesidad de hacer esas multiplicaciones porque nos va a dar el mismo número. Y finalmente ese producto se debe dividir entre el producto de 1 de acá de 1 milla que está en la parte inferior por 3.00 por 10 a la 8 y eso también multiplicado por 60, ¿sí? Entonces debemos multiplicar todos los numeradores y debemos multiplicar también todos los denominadores. Los resultados se divide el resultado de los que están en la parte de arriba, los numeradores, por el resultado de la multiplicación de los denominadores, que son los que aparecen en la parte de abajo. Al hacer esas operaciones nos resulta el dato que nos piden, que es aproximadamente 8,31 minutos. Entonces nuestra respuesta sería que la luz solar tarda 8,31 minutos en llegar a la Tierra. Espero que les sirva y ánimo, sigan practicando y seguro van a tomar más habilidad.